Hay puentes que simplemente sirven para cruzar un río. Otros cambian la historia de un país. Y hay uno que, desde hace más de medio siglo, también carga con una historia que muchos conductores del Zulia prefieren no contar cuando cae la noche. No porque tengan pruebas de que ocurrió, sino porque después de escucharla, cruzar el puente sobre el lago de Maracaibo ya nunca vuelve a sentirse igual. Mi abuelo nunca aseguraba que estas historias fueran verdad. Tampoco intentaba convencer a nadie. Simplemente las contaba con el mismo respeto con el que hablaba de los lugares donde había vivido. Y cuando alguien le preguntaba si realmente creía en ellas, sonreía, guardaba silencio por unos segundos y respondía: las leyendas no sobreviven porque todos las crean. Sobreviven porque nadie puede demostrar que nunca ocurrieron. Quizás por eso esta historia sigue viva. Porque el puente existe, el lago existe, y también existen cientos de personas que lo cruzan cada noche. Cuando el puente general Rafael Urdaneta fue inaugurado en 1962, no solo unió las dos orillas del lago de Maracaibo, también transformó la vida de miles de familias. Lo que antes requería largas travesías en ferry podía recorrerse ahora en pocos minutos. Durante el día, el puente se convirtió en símbolo de progreso. Miles de vehículos lo atraviesan diariamente. Camiones cargados de mercancía, pescadores, trabajadores, familias enteras. Es una ruta indispensable para el occidente venezolano. Pero cuando el sol desaparece y el lago queda cubierto por la oscuridad, el paisaje cambia. El viento comienza a golpear el vehículo con más fuerza. Las luces de la ciudad quedan atrás. Y durante algunos minutos solo existen el asfalto, las barandas del puente y una inmensa extensión de agua negra a ambos lados. Es en ese silencio donde comenzó a nacer una de las leyendas más conocidas del Zulia. Nadie sabe exactamente quién fue el primero en contarla. Como ocurre con casi todas las historias populares, la leyenda fue pasando de boca en boca. Un conductor se la contó a otro. Después apareció una versión ligeramente distinta. Luego, alguien aseguró conocer a una persona que también había vivido algo parecido. Y poco a poco dejó de ser la historia de un solo hombre para convertirse en parte del imaginario de toda una región. La descripción casi siempre era la misma. Una mujer joven, vestida completamente de blanco, de pie junto al puente, esperando. No lloraba, no gritaba, no hacía señas desesperadas, solo permanecía inmóvil, como si supiera que tarde o temprano alguien terminaría deteniéndose, y casi siempre ocurría de madrugada. Muchos decían que parecía una estudiante. Otros aseguraban que era demasiado elegante para caminar sola por ese lugar. Había quienes recordaban que llevaba el cabello largo. Otros juraban que nunca lograron verle bien el rostro. Pero todos coincidían en algo. Transmitía una calma difícil de explicar. No parecía una amenaza. Parecía alguien que simplemente necesitaba ayuda. Y eso era precisamente lo que hacía la historia tan inquietante. Porque cualquiera habría hecho lo mismo. Detenerse, abrir la puerta, preguntar si necesitaba que la llevaran. Según la tradición oral, ella casi nunca hablaba, solo asentía con la cabeza, subía al vehículo, cerraba la puerta y permanecía en silencio durante el resto del recorrido. Los primeros minutos transcurrían con absoluta normalidad. El motor seguía sonando igual. Las luces del puente continuaban perdiéndose en el horizonte. Pero poco a poco comenzaban a suceder cosas difíciles de explicar. El interior del automóvil se volvía más frío. No un frío intenso, solo lo suficiente para que el conductor mirara el panel del aire acondicionado pensando que algo no funcionaba.
Las ventanas comenzaban a empañarse y el silencio, ese silencio, parecía hacerse cada vez más pesado. Algunos conductores contaban que intentaban iniciar una conversación. Preguntaban hacia dónde iba, de dónde venía, si necesitaba ayuda, pero nunca obtenían respuesta. Cuando finalmente reunían el valor para mirar hacia el asiento del copiloto, ya no había nadie. La puerta seguía cerrada. No había ruido alguno, ninguna explicación, solo el asiento vacío y una sensación helada que tardaba varios minutos en desaparecer. Con el paso de los años, comenzaron a surgir muchas interpretaciones. Algunos aseguraban que se trataba del espíritu de una mujer que había perdido la vida cerca del puente. Otros creían que representaba a todas aquellas personas cuyas historias quedaron olvidadas con el paso del tiempo. Y también estaban quienes pensaban que la leyenda nació como una forma de mantener despiertos a los conductores durante los largos recorridos nocturnos. Porque cuando alguien viaja solo durante horas, el cansancio puede ser tan peligroso como cualquier curva. Quizás contar una historia inquietante era suficiente para mantener la atención. Nunca lo sabremos. Lo cierto es que incluso hoy todavía hay conductores que prefieren no detenerse si ven a alguien haciendo señas en mitad de la noche sobre el puente. No porque estén convencidos de que se trate de un fantasma, sino porque crecieron escuchando esta historia. Y algunas historias consiguen quedarse con nosotros mucho después de haber terminado de escucharlas. Mi abuelo siempre decía que el miedo más profundo no nace de aquello que vemos, nace de aquello que no podemos explicar. Y tal vez esa sea la razón por la que esta leyenda sigue viva, porque el puente continúa allí, el lago sigue guardando silencio, y cada noche miles de personas vuelven a cruzarlo. Quizás la mayoría llegue al otro lado sin recordar jamás esta historia. Pero si alguna vez conduces de madrugada por el puente sobre el lago de Maracaibo y ves a una mujer vestida de blanco esperando sola en la oscuridad, haz lo que creas correcto. Solo recuerda que los viejos del Zulia decían que algunas personas nunca terminan realmente su viaje. Mi abuelo solía decir que el verdadero misterio nunca estaba en saber si una leyenda era cierta. El verdadero misterio era entender por qué seguía viva después de tantas generaciones. Y quizás esa sea la mejor forma de recordar esta historia. Porque mientras el puente siga uniendo las dos orillas del lago, habrá quien, al cruzarlo de madrugada, mire 2 veces por el espejo retrovisor.